Lo subí, ¿no? El lunes no, el martes ya no sé. Pues yo lo subí el domingo, por lo cual... Ya, bueno, pues tiene que ser, de todas formas lo vemos ahora y lo... Era por preguntarte ahora. Ya, pero... Vamos, yo de hecho que lo subí, pero que ha tenido que pasar algo con el aula virtual. Bueno, última clase del tema 4, 16 de diciembre, ¿vale? Vamos a acabar rápido, bien, pero rápido, para poder hacer ejercicio por lo menos alguno de ellos, ¿de acuerdo? Del boletín. Lo último que nos queda por dar, ¿vale? Porque lo último que digo fue el undo ridu, lo último que queda por dar es el otro tipo de checkpoint que hay, ¿vale? ¿Por qué? Porque habíamos visto que el checkpoint era necesario para que el recovery no se hiciera sobre todo el archivo de log, sino que se hiciera del último trozo que no estaba consolidado, ¿vale? Y antes de ver el undo redo vimos que había un tipo de checkpoint que era un checkpoint muy simple en el sentido de que el funcionamiento era muy sencillo pero tenía sus inconvenientes. ¿En qué se basaba? En que yo paraba de repente el sistema, ¿vale? Es decir, no dejaba entrar ninguna transacción nueva, esperaba que las que estaban en vuelo, en curso en ese momento, acabaran y ya después consolido el disco duro, lo dejo todo precioso y vuelvo a permitir el acceso al sistema, ¿vale? Por lo cual es un checkpoint muy efectivo porque no hay interferencias de nadie, pero claro, paras literalmente la base de datos para los usuarios. Tú no puedes parar una base de datos para los usuarios. Por lo cual, tendremos que utilizar otro tipo de checkpoint, ¿vale? Y es este de aquí, que la traducción es más o menos un checkpoint sin pausa, ¿no? Es como algo así. Este checkpoint, ¿cómo va a ser? Pues este checkpoint, la única diferencia con el caso anterior es que no va a parar el sistema, sino que mientras se hace el checkpoint va a permitir que otras nuevas transacciones entren en el sistema y estén trabajando. ¿Vale? Es la única diferencia, aunque esa diferencia implica cambios. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero este tipo de checkpoint sin pausa en el undo y en el read. ¿Vale? Entonces, el proceso de checkpoint. Cuando el proceso de checkpoint empieza, la entrada en el log que vais a ver es esa de ahí, la que pone start ckpt, ¿vale? Y una lista de transacciones. Esa lista de transacciones son las que, todas las transacciones que de alguna forma se han ejecutado hasta ese momento, o se están ejecutando, mejor dicho, las transacciones que están en vuelo en ese momento. ¿Vale? Las transacciones que son en el caso del undo, ¿vale? En el caso del checkpoint del undo, esa lista de transacciones son transacciones que están en vuelo, es decir, ejecutándose en el momento en el que comienza el checkpoint. ¿Vale? No aquellas que ya han terminado. Es decir, no aquellas que en el undo aparece la entrada de commit, porque esas sabemos que en el caso del undo están bajadas a disco y no hay ningún problema, sino aquellas que están en vuelo. ¿Vale? Entonces, una vez que empieza el checkpoint, ¿qué pasa? Pues que el proceso de checkpoint espera que este conjunto de transacciones acabe, pero dejando que entren otras nuevas. ¿Ok? Cuando estas transacciones desde la T1 a la Tn finalicen, el checkpoint acaba. ¿Vale? Por lo cual, ¿qué seguridad nos da el checkpoint? La seguridad que nos da es la siguiente, es decir, cuando yo encuentre una entrada de este tipo en ckpt, significa que todas las transacciones que estaban en vuelo cuando comenzó el checkpoint, aquí no me tengo que preocupar más de ellas porque ya han acabado bien. ¿De cuáles me tengo que preocupar? De las que comenzaron una vez comenzó el proceso de checkpoint. ¿Vale? Es decir, el checkpoint, el start checkpoint, marca un antes y después en el sistema. ¿Vale? Todas las transacciones que estaban ejecutándose aquí, son las que trata el checkpoint. ¿Vale? Es decir, este intervalo de tiempo, t,
es el tiempo que necesitan las transacciones de aquí para acabar. Pero sin embargo aquí pueden entrar unas nuevas. N más 1. Simultáneamente en ese tiempo, mientras dura el checkpoint, pueden entrar al sistema transacciones nuevas. Pero da igual, el checkpoint solo se va a fijar en ese conjunto S. ¿Lo entendéis? Vale, por lo cual, imaginaos que comienza el checkpoint, hay una serie de transacciones en vuelo, espero que acaben. Si acaban, sabemos en el caso del Undo que ha bajado toda la información a disco, acaba el checkpoint perfectamente y seguimos haciendo cosas y de repente hay un error, hay un problema. ¿De acuerdo? Hay que hacer el recovery. El recovery del Undo ya lo sabemos, ¿vale? Se basa en transacciones no finalizadas, ¿vale? Aquellas que no tienen commit. ¿De cuáles las hacemos? ¿Me tengo que preocupar de este conjunto S de transacciones? No. ¿Tratado por el checkpoint? No. ¿Por qué? Porque si el checkpoint ha empezado bien y ha acabado bien, yo sé que este conjunto S ya va a estar bajado a disco. ¿De cuáles me tengo que preocupar? De las que han empezado a entrar nuevas una vez comenzado el checkpoint. El recovery se centrará en esas. Y no en todas, sino solo en las que no han acabado bien. Hasta que se centraría hasta que haya otra entrada de start checkpoint. Exactamente. Vale, entonces, el proceso de recovery. Ahora, si queréis, lo vamos a ver directamente. Voy a explicar esto medianamente rápido y mejor lo vemos directamente hacemos un ejercicio y lo hacemos en los ejercicios, ¿vale? Y ya os digo, yo el domingo, además de subir las notas, subí el cacharro de los ejercicios, pero no sé, qué ha podido pasar. De todas formas, ya me pasó algo similar, con la gente de segundo, que subí un archivo y los alumnos lo veían en blanco. No sé, con lo del álgebra relacional pasó también algo así, pero no sé. Bueno, vale, entonces, aquí el recovery vamos a tener en realidad dos casos. Que el checkpoint se ha hecho bien y que el checkpoint pues ha fallado también. O sea, el error se produce después del checkpoint o se produce durante el checkpoint, ¿vale? Que es el caso A y el caso B. Si el caso A, que el error se produce una vez que acaba el checkpoint se ha hecho bien, sea ese el conjunto de transacciones de las que se ha ocupado el checkpoint y sea S', aquellas transacciones que han entrado nuevas una vez comenzado el checkpoint, pues el recovery se va a centrar en S'. En todas, no, en las que no han acabado. Y yo hago el Undo de las que no han acabado. ¿Vale? Ahora, el caso B, si el checkpoint ha fallado, es decir, si durante el checkpoint hay un error, ¿qué hay que hacer? Pues aplicar el recovery a todo. Tanto a S como a S', es decir, porque el checkpoint es que no sabemos qué ha hecho. ¿Vale? No sabemos qué ha bajado, qué no ha bajado, sino que, bueno, es como si no hubiera existido. ¿Ok? ¿Vale? ¿Esto lo habéis entendido en el caso del Undo? En el caso del Undo es más sencillo, en el caso del redo ya es un poco más complicado. ¿Sí? Vale. Vale. Entonces, ¿vale? En el caso del redo, el conjunto S como que importa poco. En el caso del redo, yo voy a tener un start checkpoint. ¿Vale? Prestad aquí atención que aquí es donde está un poco el lío, ¿vale? Yo voy a tener un start checkpoint y este start checkpoint va a estar asociado a un conjunto de transacciones que se están ejecutando en ese momento, ¿eh? No me refiero a que tienen commit, sino que se están ejecutando en ese momento están haciendo cosas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que antes, por ejemplo, aquí empezó start P1, aquí start Pn, ¿vale? Estas de aquí se están ejecutando. Pero es que previo había unas transacciones que ya habían acabado. En Tz.
o commit, perdón, commit tz. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo veo en un redo una entrada de commit, acordaos, eso no significa que sus datos han bajado disco, sino que la transacción ha terminado de hacer cosas en memoria, pero puede tener datos en memoria. Yo tengo la seguridad cuando llego aquí tengo la seguridad de que estas dos han empezado y que esta ha acabado de hacer cosas en memoria, pero yo no sé si esta ha bajado ya sus datos a disco. ¿Vale? Por lo cual, ¿qué hace el checkpoint de redo? El checkpoint de redo olvida a este conjunto S y lo que hace es decir, vale, de las transacciones que han acabado y que todavía no han bajado sus datos escritos de memoria a disco, los bajo. ¿Vale? Por lo cual, el end checkpoint, este tiempo, al contrario que en el undo, este tiempo t no es el tiempo que tarda en que estas transacciones aquí acaben y yo espere a que bajen las cosas a discos, no. Sino que este t lo empleo en coger los buffers sucios que había en memoria de transacciones ya acabadas anteriores y bajarlos a disco. ¿Vale? Por lo cual, la diferencia, ¿cuál es? Que cuando yo hago el recovery, voy a tener este conjunto S y voy a tener un conjunto S' de transacciones que han entrado también durante el tiempo del recovery. ¿Vale? Perdón, durante el tiempo del checkpoint. ¿El recovery de qué transacciones se va a hacer? De estas y de estas. De los dos. Porque el checkpoint en realidad no ha hecho caso a estas, las que se estaban ejecutando en el momento que comenzó el checkpoint, sino va a hacer caso a las que ya habían terminado antes y que todavía no habían terminado de bajar sus cosas a disco. ¿Vale? Diferencia. Mientras que en el undo del end checkpoint tengo la seguridad de cuando aparece esta señal, todas las transacciones que estaban en el conjunto S habían acabado bien, este end checkpoint no me da esa seguridad. ¿Por qué? Porque no hace nada con las transacciones de este conjunto, sino se refiere a las que hay acabadas antes y que todavía no habían terminado de bajar sus cosas a disco y la bajan. ¿Vale? No sé si veis la diferencia. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Vale. Entonces, el proceso de recovery. Pues aquí el proceso de recovery, en el caso que el checkpoint sea correcto, si ese son todas las transacciones que se estaban ejecutando en el momento que comenzó el checkpoint y ese prima las transacciones que han empezado a entrar en el sistema una vez que ha empezado el checkpoint, yo creo que tenéis que tener esto en la mente claro, ¿vale? Los momentos, el antes del checkpoint y el después del checkpoint. Pues el recovery se hace sobre los dos. Sobre las transacciones que se estaban ejecutando antes de empezar el checkpoint y las transacciones que han entrado después de empezar el checkpoint. Sobre esos dos conjuntos. ¿De cuáles no me tengo que preocupar? De las que aparecía commit antes de empezar el checkpoint. De esas se ocupa el checkpoint. Pero no de las que se estaban ejecutando una vez comenzó el checkpoint. ¿Vale? Sé que así puede parecer un trabalenguas y lo es. ¿Vale? Pero vamos a intentar con ejercicio ver la diferencia. ¿Que el error se ha producido a lo largo del checkpoint? Pues no pasa nada. Me voy al último checkpoint válido y lo hago todo de raíz. ¿Vale? Pero veis que este checkpoint es muy diferente tanto en undo como en redo. Es totalmente distinto. En undo, si cojo un conjunto de transacciones que se están ejecutando y espero a que acaben, es muy parecido al simple, pero permitiendo que entren otras. Y el redo no, el redo es, venga, empiezo el checkpoint. ¿Cuáles transacciones? No las que se están ejecutando ahora, sino las que ya han acabado que no han bajado todavía sus datos a disco. Esta. Venga, pues todos los buffers sucios de transacciones terminadas, porque en ese momento, espero no liaros con lo que voy a decir ahora, cuando empieza el checkpoint en redo, en buffer de memoria hay modificaciones de transacciones terminadas y modificaciones de transacciones que se están ejecutando en ese momento. Pero yo no bajo todas, solo bajo las de aquellas correspondientes a transacciones que ya han acabado, que ya tienen la entrada de commit en el log. Cuidado, las otras no las bajo. ¿Vale? Por eso me tengo que ocupar de ellas en el recovery, porque no hago nada con ellas. ¿Vale? Mientras que en el undo el end checkpoint sí me indica algo, sí me indica que este conjunto ya está perfecto,
en el redo este checkpoint no me indica en realidad nada. Me indica que las que habían acabado antes de empezar van a estar bien, pero las que estaban por aquí ejecutándose no sé cómo están. Por eso también tengo que tratarlas en el recovery. ¿Sí? Vale. Y bueno, también el checkpoint, el undo redo también tiene su checkpoint especial, ¿vale? Hasta aquí bien, el checkpoint del undo y el checkpoint del redo están más o menos entendidos. Ahora con los ejercicios, repito, lo vais a entender mejor. Los ejercicios ya veréis que no es solo un log y yo os digo, ¿qué hacer el recovery? No, yo os digo, a ver, ¿me podéis decir cuál es el estado del disco duro nada más mirando el log? ¿Me podéis decir el estado del disco duro después de hacer el checkpoint? ¿Me podéis decir? Y a lo mejor la respuesta es no te puedo decir cómo está el disco duro, no lo sé. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora. Vale, el undo redo es como una mezcla de los dos tipos de checkpoint, ¿vale? Cuando comienza el checkpoint va a haber una serie de transacciones S que se están ejecutando en ese momento y otras acabadas anteriormente, ¿vale? Igual que en el redo. El checkpoint, ¿qué va a hacer? Va a bajar los buffers sucios de las que habían acabado, igual que el redo, pero además va a bajar las modificaciones que las que están ejecutándose en ese momento ya habían hecho. Va a bajarlo todo. Write to disk all. Dice, no solo aquellas pertenecientes a las transacciones finalizadas, todos los buffers sucios de memoria a disco. Todos. ¿Vale? Al igual que el redo no espera a que estas acaben, sino que ha bajado la mitad de su trabajo. O no ha bajado nada, no lo sé, pero algo ha hecho. ¿Vale? ¿Cuál es el recovery? Pues el recovery tiene dos partes. La parte redo y la parte undo. Entonces, si el checkpoint se acaba satisfactoriamente, el redo se aplica, ¿vale?, a aquellas transacciones que han acabado, pero han acabado después de empezar el checkpoint, porque las que habían acabado antes ya el checkpoint se ha ocupado de ellas. ¿Vale? A ver, repito. El recovery de redo, ¿vale?, hace la recuperación de todas las transacciones que han acabado. ¿Pero de esta la hace? No, porque el checkpoint ya la ha bajado a disco. Hará la recuperación o volverá a bajar los datos de las que han acabado pues por aquí. Por ejemplo, esta T1, imaginaos que acaba aquí. Pues de esta sí, se hace el recovery. Yo no tengo garantías de que sus cambios que empezaron aquí hayan bajado a disco. A lo mejor con el checkpoint bajaron la mitad, pero después se hizo un cambio aquí que no bajó. Pues de esta hago el recovery, pero de esta no. ¿Vale? Y en el undo hace lo contrario, recupera todas las transacciones no finalizadas. Todas. Desde aquí hasta aquí, todas. ¿Vale? Entonces veis que el undo redo siempre sigue siendo los dos movimientos, ¿vale? Los dos tipos de recuperación, la de en un sentido y en otro, ¿vale? Entonces, no quiero volver a insistir aquí, quiero hacer problemas ya que no habéis tenido la oportunidad de hacerlo, así que vamos a... No, esta no. Vale. Mira, vamos a hacer este de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis bien por ahí? ¿Lo veis bien? ¿O lo amplío un poquillo más? Vamos a sacar el PDF mejor, que se ve más grande. Demasiado grande. Cuando se produce el error, conectar el disco después de hacer el recovery. Vale. Entonces, tenemos un redo log y tenemos este archivo de log, ¿vale? Recordad, un redo log. Primera pregunta.
Bueno, en el redo log, como veis, hay un checkpoint que empieza y acaba bien, y el error se produce después del checkpoint. ¿Vale? Y dice, ¿cuál es el estado del disco duro cuando se produce el error? Es decir, a mí me gustaría que me dijerais el estado del disco duro cuando se produce el error. Que uno tiene. El estado del disco duro significa, pues este dato tiene tal valor, o este dato tiene tal valor, o no puedo decirlo. O no puedo decirlo por esto y por esto. ¿Vale? Entonces, fijaos, repetimos, vuelvo aquí a repetir lo que hemos hablado del checkpoint, ¿vale? Cuando empieza el checkpoint de redo, lo que hace es, fijaos, antes de empezar el checkpoint de redo había una transacción T1, ¿vale? T1 está acabada. Y después hay dos transacciones en vuelo, que son T2 y T3, ¿vale? Es lo que hemos llamado nuestro conjunto S. T2 y T3, que son transacciones que se están ejecutando en el momento que empieza el checkpoint, ¿vale? El checkpoint empieza y ¿qué es lo que hace? ¿Hace algo con T2 y con T3? No, se va a T1, que es la que había acabado, y dice voy a bajar, voy a asegurarme de que los cambios que ha hecho T1 los bajo a disco. Que a lo mejor ya estaban bajados, o a lo mejor no, no lo sé. Como esta entrada de cómic que vemos aquí, como esta entrada de cómic no me asegura que los cambios de T1 hayan bajado a disco, pues el checkpoint se va a encargar de ella, solamente. Por lo cual T1 hasta ese momento había hecho A igual a 5 y B igual a 10. Daos cuenta que esto es redo, tengo el valor nuevo, por lo cual el estado del disco duro sería A igual a 5 y B igual a 10. En realidad en el disco duro va a haber más cosas, pero esto es lo único que puedo garantizar, ¿vale? Y os recuerdo para el examen, no vale con que me pongáis A igual a 5, B igual a 10, sino que me lo expliquéis. El checkpoint únicamente se ha hecho cargo de bajar a disco los cambios de las transacciones ya finalizadas antes del checkpoint. En este caso T1, como T1 había hecho este cambio, solo puedo garantizar que en el disco duro lo que me voy a encontrar seguro es A igual a 5 y B igual a 10. ¿Esto lo entendéis? ¿Sí o no? Por ahí atrás. Vale. 2.2. Dice, ¿cuál es el estado del disco duro después de hacer el recovery? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, lo primero es ver sobre qué transacciones tengo que hacer el recovery. Teníamos el conjunto S, que son las transacciones que estaban en vuelo antes de empezar el checkpoint, ¿vale? Y ahora voy a hacer otro conjunto que es S', que van a ser las transacciones que empezaron una vez comenzado el checkpoint. Las que empezaron una vez comenzado el checkpoint son T4 y T5. ¿Vale? Y estas son todas las transacciones que yo veo en el log. Esta ya está acabado y esta ya se ha ocupado el checkpoint, yo no tengo que hacer nada. Pero estas, que son las que estaban en vuelo antes y las que han comenzado después del checkpoint, son mis transacciones, ¿vale? Por lo cual el recovery lo tengo que hacer de estos dos conjuntos. El recovery en este caso, tal y como os he dicho en teoría, lo tengo que hacer de estos dos conjuntos. Vale, de esos dos conjuntos de T2, T3, T4 y T5, solamente tengo que aplicar el recovery del redo. ¿Os acordáis que hacía el recovery del redo? ¿Sobre qué transacciones funcionaba? ¿Sobre las que habían acabado o sobre las que no habían acabado? Las que habían acabado, con lo cual desde la T2, T3, T4 y la 5 me tengo que fijar únicamente en las que tienen commit. Pues tienen commit la T3 y la T2, si no me equivoco exactamente. Las que han acabado son la T3 y la T2, ¿vale? Que da la casualidad que las dos pertenecen a S, pero no significa nada. Podía haber dos de S y una de S', o todas, cualquier combinación me hubiera valido, ¿vale? Pero aquí da la casualidad que pertenecen las dos a S. Bueno, pues después de hacer el recovery, ¿cómo me va a quedar el disco duro? Bueno, pues empiezo por T2 y digo, a ver,
start T2 arriba. Busco la siguiente modificación de T2. C igual a 34. Y pongo C igual a 34. A igual a 25. Fijaos, antes A era igual a 5 y lo he modificado, ¿vale? A igual a 25. B, estoy con las de... Bueno, vamos a hacer T2 y T3 simultáneamente, da igual. T2, perdón, C igual a 34 que ya la tengo, A igual a 25. Venga, T3 hace X igual a 11. Pues digo X igual a 11. N igual a 12. N igual a 12. B igual a 56. B igual a 56. X 23. Fijaos. X 23. La transacción 3 había modificado X, pero después ha venido la 2 y la ha cambiado. X 23. Ahora lo repito todo, ¿vale? No os preocupéis. Y ya está. ¿Vale? Por lo cual, el estado del disco duro después de hacer el recovery será este de aquí. Voy a repetir cómo lo he hecho, ¿vale? Me he ido a buscar el comienzo de T2 o T3, como la que empieza primera es T2. Me he ido aquí y he ido repasando una por una las acciones de las transacciones T2 y T3 y he ido aplicando los cambios. La primera que me encuentro es C igual a 34, pues la escribo. C igual a 34. La siguiente que me encuentro es A igual a 25, pues lo escribo. A igual a 25. La siguiente que me encuentro es X igual a 11, ¿vale? N igual a 12, ¿vale? B igual a 56, ¿vale? Fijaos que aquí T2 vuelve a modificar X. Esta X ya la había tocado antes T3, pero como estoy siguiendo el orden apropiado del redo, al final la que queda es la actualización más moderna, la última actualización, por lo cual yo el X11 que tenía aquí lo borro y he puesto X23. Y ya está. ¿Vale? Entonces, un segundito, termino y ahora preguntáis. ¿Por qué, repito, hago el recovery de eso? Porque son las dos únicas que han terminado. Y acordaos que lo que se hace en el redo es volver a hacer aquellas que han terminado. Entonces las he vuelto a hacer otra vez. No sabía, yo no sé a ciencia cierta si sus datos han bajado a disco o no, no lo sé. Yo sé que han terminado. Bueno, pues me bajo sus datos a disco. Dime. Pero que las que han terminado antes del fin del checkpoint. No, las que han terminado, da igual. El checkpoint únicamente en el redo me dice que las que habían terminado antes del checkpoint no me tengo que ocupar de ellas. La que ha terminado antes del checkpoint es T1. Ah, vale, yo tengo que poner las que no han terminado entre medio del start y del fin. Exactamente, yo tengo que coger y decir, vamos a ver, lo que tú tienes que tener claro es el checkpoint en el redo, ¿de qué transacción se va a ocupar? Cuando digo de qué transacción se va a ocupar, significa qué cambios en memoria de qué transacción va a bajar a disco. Es decir, y si eso lo hace, no tengo que volver a preocuparme de esa transacción. ¿Vale? Pues únicamente se ocupa de T1. ¿Por qué? Porque es la única transacción que ha empezado y ha terminado antes de empezar el checkpoint. Por lo cual, comienza el checkpoint y va a decir, vale, desde el último checkpoint hasta donde estoy yo, ¿qué transacciones han acabado ya? Bueno, pues esas las bajo a disco por si no se han bajado, que a lo mejor ya se han bajado, no lo sé. Pum, las bajo a disco. Las que no habían bajado sus cambios a disco, ¿vale? Se bajan a disco. Sin embargo, el T2 ha entrado en el sistema pero no ha acabado. T3 ha entrado en el sistema pero no ha acabado. T4 entró en el sistema después de empezar el checkpoint y T5 entró en el sistema también una vez comenzado el checkpoint. De esas, T2, T3, T4 y T5, el checkpoint no hace nada, por lo cual yo me tengo que ocupar de ellas al hacer el recovery. Repito, el checkpoint del redo únicamente se ocupa de aquellas transacciones finalizadas antes de empezar el redo y que no habían bajado todavía sus datos a disco, en este caso T1. ¿Vale? Para nosotros va a ser todas las que tengan el cómic. Ahora, que efectivamente baje sus datos a disco o no, pues depende. Oye, pues a lo mejor va el checkpoint a memoria y T1 ya tenía todo en disco, pues no hace nada. ¿Vale?
¿Que va a memoria y todavía T1 tenía la mitad de sus datos sin bajar a disco? Pues los baja. ¿Que tenía todo? Pues los baja. ¿Vale? Pero bueno, internamente en la memoria hay una lista de buffers sucios y quién lo ha hecho y cuándo. Y el checkpoint no baja todo lo que hay a saco, sino busca transacción 1 y lo que haya hecho y lo que no. Oye, pues esto lo ha hecho y está bajado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Habéis entendido la solución a este problema? ¿Por ahí? ¿Sí? Bueno. Vamos a otro, vamos a hacer un undo. Esto es un undo. Vaya por Dios. A ver. Venga, este que sale entero, ¿vale? Sí, este tiene 3 preguntas, vale. Vale, este es un undolog. Vale, ese es el comienzo. Vale, pues yo os recomiendo enfocar el problema de la misma manera. Vale, fijaos, el checkpoint del undo va a ocuparse de bajar a disco aquellas transacciones que están en vuelo cuando ha empezado el checkpoint, ¿vale? Cuando ha empezado el checkpoint, el conjunto de transacciones que está en vuelo, ¿cuáles son? El 3. Y el 2. T2 y T3, porque T1 ha empezado y ha acabado. Y como esto es undo, el commit de T1 me asegura que sus datos ya están en disco. ¿Por qué? Porque si no, no aparece esa entrada de commit en el log. ¿Vale? Es decir, no solo tenéis que entender cómo funciona el checkpoint, sino también tenéis que acordaros qué significado tenían las cosas según sea undo, redo, el protocolo de recovery, todo. Aquí, estos son ejercicios muy completos porque entra todo, absolutamente todo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues las transacciones en vuelo son T2 y T3. ¿Vale? Si el checkpoint ha ido bien, el checkpoint tiene que acabar justo después de que acaben esas dos transacciones. Vamos a comprobarlo. El checkpoint, fijaos, está aquí y es justamente antes de que esas dos transacciones han acabado. ¿Por qué? Porque, repito, el checkpoint de undo espera que esas transacciones acaben. ¿Vale? Por lo cual, teníamos T1, que es de 1, no me tengo que preocupar porque T1 empezó y acabó. El checkpoint se ha hecho bien, por lo cual de T2 y T3 tampoco me tengo que preocupar. ¿Vale? Ahora digo, ven, ¿qué transacciones empezaron una vez comenzado el checkpoint? Pues una vez comenzado el checkpoint, ¿qué transacciones han empezado? La 4. T4 y T5. Bueno, pues T4 y T5. ¿Vale? Bueno, pues cuando se produce el error, yo tengo que, como el error se produce una vez que el checkpoint ha acabado, yo tengo que hacer el recovery de estas dos de aquí. Porque, repito, T1 no me tengo que preocupar y de estas dos ya se ha ocupado el checkpoint. ¿Vale? Entonces yo os recomiendo que os hagáis estas listitas, ¿vale? S, S' y otras anteriores que ya han acabado. Y que vais diciendo, vale, estas no están, estas no están, ¿vale? S', vale, T4 y T5. ¿Se ha producido un error? Pues tengo que hacer el recovery sobre estas dos. El recovery. Vale, el recovery del undo. El recovery del undo, ¿sobre qué transacciones aplica? ¿Sobre las que no acabadas o sobre las acabadas? Las no. Vale, vamos a ver cuáles son las no acabadas. Pues las no acabadas es la T5. ¿Vale? Porque aquí veis hay un commit T4. Justo antes de que se ha producido el error, a T4 le ha dado tiempo a bajar a la base de datos sus cambios de disco, por lo cual en realidad el recovery lo único que va a aplicar es sobre T5. T5 empezó aquí, solo le ha dado tiempo a hacer un cambio, pues lo que hace el recovery es coger el dato que tuviera Q en disco, que no sé cuál es, lo machaca y le mete el valor antiguo, por lo cual después del recovery el único dato que puedo asegurar que está en disco es
Q igual a 0. ¿Sí? Pero bueno, es que aquí había más preguntas. ¿Esta pregunta os habéis enterado de cómo hemos llegado a ella? ¿Sí o no? Vale. Pero bueno, esa pregunta, la primera, la que te diría... Espérate, ahora vamos. Es que claro, como me tengo que subir y bajar, prefiero hacer el análisis de todo y ya a partir de ahora podemos responder a las preguntas. La primera no la hemos respondido. Hemos respondido a la tercera. La primera es, ¿podemos saber cuál es el estado del disco duro antes de comenzar el proceso de checkpoint? En caso afirmativo, indique dicho estado y justifique cualquier respuesta. O sea, me están pidiendo, este era el apartado 3, en el apartado 1 me están pidiendo que diga cuál es el estado del checkpoint, cuál es el estado del disco duro antes de comenzar el checkpoint. ¿Sois capaces de decírmelo con la información que os da el UNDO? T1, ¿no? Porque es la que acaba de terminar. Vale. Sabemos que la transacción T1 ha acabado y ha bajado sus datos a disco, ¿vale? Esa es una buena respuesta. Podríais poner, antes de empezar el checkpoint, tengo la seguridad de que los cambios que ha hecho T1 en memoria han bajado a disco. Vale, pero ¿puedo decir algo más? ¿Me podéis decir cuáles son esos valores? Pues A igual a 24 y B 56. ¿Estáis de acuerdo? Sí, porque si machaca lo que tenía anteriormente, al final lo que va a acabar teniendo es eso, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que ese es el estado del disco duro? Si T1 ha empezado y ha acabado bien, habrá hecho los cambios en el dato A y en el dato B, los que sea, y lo habrá bajado disco. Pero yo no sé qué ha hecho, porque el UNDO te guarda el valor antiguo del dato. Te hace una copia del valor antiguo, que solo se utiliza cuando se hace recovery. Yo no tengo que hacer recovery de T1. Es decir, T1 ha empezado, ha cambiado A y B en memoria y antes de meter la entrada de commit en el log ha bajado esos cambios, que no sé cuáles son, y los ha bajado a disco. Por lo cual, yo sé que T1 ha modificado el dato A y el dato B y que esa modificación ha bajado a disco, pero no sé decirte qué contenido tiene A y qué contenido tiene B, porque en el histórico yo solo guardo el dato antiguo. Es decir, A tenía antes 24, B tenía antes 56 y ha llegado T1 y ha dicho no, 24 no, X. Y el 24 lo meto en el log. 56 no, ahora es Y. Y 56 lo meto en el log. Pero entonces eso que yo estuve de ahí no es lo que yo voy a poner ahora. No, eso era en el redo. Ah, vale. Esto es UNDO, esto es el valor antiguo, por lo cual esa respuesta sería incorrecta. No sé si entendéis, es decir, ¿qué es lo que tengo que responder entonces? Pues lo que tienes que responder entonces es lo siguiente. Antes del checkpoint solo tengo seguridad de que los cambios hechos por la transacción T1 han bajado a disco. La transacción T1 ha tocado el dato A y el dato B. Sus valores antiguos eran 24 y 56, pero los actuales se desconocen. Pongamos que son X e Y. Y ya está. Y es una muy buena respuesta. ¿Vale? Si ponéis A igual a 24 y B igual a 56, veis que es incorrecto porque es que es como si hubierais hecho un recovery y no hace falta hacer, no ha pasado nada, ¿no? ¿Vale? Estos son el tipo de preguntas que os podéis encontrar en los ejercicios. Otra. ¿Cuál es el estado del disco duro al finalizar el proceso de checkpointing? ¿Podemos dar valores concretos? Al finalizar el proceso de checkpoint, ¿cuál es el estado del disco duro? Que T2 y T3 ya están bajadas a disco. ¿Y qué más puedes decir? Que no sabemos otra vez. Exactamente lo mismo que el anterior. Es decir, el caso es exactamente igual,
pero en la primera respuesta únicamente sabíamos que T1 había bajado a disco y lo único que ha cambiado es que yo sé que además de T1 los cambios hechos por T2 y T3 también ha bajado a disco. T2 ha cambiado los valores de B, A y C y Z y U y T3 ha hecho cambios en los valores X y N, pero desconocemos cuál es su valor actual. Conozco los valores antiguos, ¿vale? Pero por lo menos, o sea, la respuesta aquí no puede ser no sé qué ha pasado porque yo tengo el valor all, ¿no? Por lo menos dime que tal y transacción sobre tal y tal dato, sus cambios han bajado disco. Yo sé que van a estar ahí. Lo que pasa es que no sé decirte qué valor concreto van a tener. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, si el error en vez de estar aquí, el error está, por ejemplo, detrás de este COVID, decidme qué cambios. ¿Qué pasa? Podríamos asegurar la T1, bueno, podríamos asegurar que hemos bajado la T1, ¿no? Pero las demás no, porque no hemos terminado el T1. Bueno, detrás de ese COVID, no antes. Detrás, bueno. Ah, Mira. Mejor ahí. vale. El error se produce ahí, antes del commit T3. Vale, entonces, si el error se produce a esa altura, el checkpoint no ha acabado. Pues entonces tengo que hacer un recovery normal y correcto, sin hacer caso del checkpoint ni nada. ¿Qué transacciones han acabado? T1 y T2. ¿Vale? ¿Cuáles tengo que hacer la recuperación? Pues de T3, de T4 y de T5 a esa altura. ¿Vale? Si no termina el checkpoint, pero T2 ha terminado, entonces T2... Sí. considera... La entrada en el undo, la entrada de commit T2 en el log es la seguridad absoluta de que sus datos han bajado. ¿Vale? El redo entonces sería... En el redo es diferente. En el redo no puedes asegurar nada. Te tienes que ir al último checkpoint válido y decir, bueno, pues de aquí arriba me puedo asegurar y de aquí para abajo lo hago todo. Pero En el redo han dicho, ahí por ejemplo, en el redo no nos hubiera dado tiempo a terminar el checkpoint. Que estuviéramos en el redo. sí, El checkpoint no lo perdíamos, que ha comenzado no ha terminado. vamos a... ¿Os parece que hagamos este ejercicio teniendo en cuenta que es redo en vez de undo? Vamos a hacerlo, ¿vale? Lo mismo, pero teniendo en cuenta que es redo y no undo. Vale, pues teniendo en cuenta que el error es este, el tal cual, ¿vale? Vamos a decir, bien, lo de siempre. Antes de empezar el checkpoint, ¿qué transacción había acabado? T1, ¿vale? La verdad es que los conjuntos son los mismos de antes. Antes de empezar el checkpoint, ¿qué transacciones estaban en vuelo? Hemos dicho que eran T2 y T3. ¿Y qué transacciones han empezado una vez comenzado el checkpoint? Pues T4 y T5, ¿vale? Esto es exactamente igual independientemente del tipo de log del que estemos hablando. Lo único que cambia es el significado de las cosas. Vale. El checkpoint, como veis, ha empezado y ha acabado bien. ¿Vale? El checkpoint, ¿qué me asegura? En el caso del redo, imaginaos que esto es redo. ¿Qué me asegura? Sí, ha finalizado. ¿Cuál? los datos en memoria. ¿Pero de qué transacción? No me tengo que preocupar. No me tengo que preocupar de Reduera las que que no, no de que no me tienes que preocupar. Las que habían terminado antes de empezar el redo, el checkpoint. Ya me he liado hasta ahí. Antes de empezar el checkpoint. Por lo cual, si esto es redo,
Después del checkpoint, ¿qué transacción sé de la que no me tengo que preocupar? ¿Cuál es la transacción de estas 5 de cuál no me tengo que preocupar? ¿De cuál no? Una vez acabado el checkpoint. De la S prima, porque tú tienes que hacer la S, ¿no? Que es la que no ha acabado, que es la que acaba cuando tú estás en el checkpoint, ¿no? Repito, Una vez que haya terminado el checkpoint, esto es redo. Cuando comienza el checkpoint de redo, lo único que hace es bajar a disco aquellos cambios en memoria que no habían sido bajados a disco duro de transacciones ya acabadas. Entonces, antes de empezar el checkpoint, ¿cuál es la única transacción acabada que hay? T1. Pues como el checkpoint ha empezado y ha acabado bien, lo único que puedo asegurar es que los cambios de T1 están en disco. Pero eso lo ha hecho otro checkpoint. No, lo ha hecho este. Este es el que va al T1. Claro. Vale. El checkpoint. ¿Qué otro? Estamos en redo, ¿vale? Es este checkpoint que es el que baja T1. ¿Vale? Cambiar el chip. Es el mismo ejercicio, pero he puesto redo. De hecho, seguramente ya en enero el parcial será así. Pondré un 2 log y diré tal, suponiendo que es un 2, tal, suponiendo que es redo. ¿Vale? Así ya hay 2 ejercicios en uno. Que está bien. Mismo esfuerzo, doble ejercicio. Está bien. La verdad es que no lo había hecho nunca, ¿eh? Bueno, venga. Vale. Por lo cual, si yo tengo que hacer el recovery de algo, tengo que hacer el recovery de todas estas. ¿Por qué? Porque de todas estas, aunque algunas tengan commit y otras no, no tengo la seguridad de que haya bajado nada a disco. Lo único que tengo seguro es que T1 está en disco, ¿vale? Se produce el error. Tengo que hacer el recovery de redo. ¿Sobre qué transacciones tengo que hacer el recovery de redo? De 2 y de 3, ¿no? T2, T3 y T4. Vale. De las que han acabado, es un recovery de redo. El recovery de redo se hace sobre aquellas transacciones que han acabado justo antes de producirse el error. ¿Cuáles han acabado? T2, T3, T4. Es que T1 también ha acabado, pero es que os he dicho que T1 se ha encargado el checkpoint, no tengo que ocuparme yo. El checkpoint lo que hace es quitarme trabajo de recovery, ¿vale? Tenedlo siempre en cuenta. Si lo volvéis a hacer otra vez, no vale para nada lo que ha hecho el checkpoint, ¿ok? Bueno, pues tengo que hacer recuperar T2, T3 y T4, ¿vale? Venga, vamos a hacer la recuperación. Empiezo por el start T2. ¿Vale? Digo, lo siguiente es T2, B, 15. Pues digo, B igual a 15. El siguiente es T2, A, 34. Pues digo, A, 34. El siguiente es C, 25. Digo, C, 25. El siguiente es X igual a 2. X igual a 2. Se pone todo en el mismo... A ver, que aunque se dice... Yo estoy haciéndolo en orden, en el orden en el que se han ido ocurriendo las modificaciones, ¿vale? N12, N12. ¿Vale? Esto estoy pintando el estado de estos datos en disco duro. No hay orden, o sea, da igual, en disco duro. ¿Vale? Vale. Z56, Z56, R5, U23, R5, U23. Este recovery ha tenido trabajo. y la A la cambiamos. Y la A igual a 2, A voy, y antes tenía 34, y ahora pongo el 2, la última modificación. Y así quedaría el disco duro después de el recovery. ¿Vale? Fijaos que T1 había hecho los cambios A igual a 24, B igual a 56. Y esos cambios ya habían bajado disco, pero como el recovery se ha producido después del checkpoint, se han machacado los valores que había hecho T1 y se han quedado los que habían hecho a posteriori las otras transacciones. Dime. Si quiero preguntar, ¿el examen diseño de base de datos es ahora o a las 12? A las 12, a las 12. A las 12. No, que en el calendario estaba a las 11:30. A las 12. A las 12. No, pero estaba a las 11:30 porque tengo reservado... Lo que os aparece son las reservas de las aulas de los laboratorios.
Pero el examen es el que yo os he dicho por correo, que es a las 12. Nos vamos 10 minutillos antes, para allá. Que ahora tengo un parcial con ellos. Bueno. ¿Vale? Y más. Entonces, el recovery, ¿lo habéis entendido el recovery? Vamos a responder a las otras preguntas, ¿vale? Del ejercicio igual que antes. La primera es, ¿podemos saber cuál es el estado del disco duro antes de comenzar el proceso de checkpoint? Antes de comenzar el proceso de checkpoint. No, porque ahora vamos a modificar. Ah, no, mentira, perdón. Estamos en RIDU. Antes de hacer el checkpoint yo he visto un commit T1, pero no sé si ha bajado nada de disco, por lo cual aquí la respuesta sería, no tengo ni idea de lo que hay en el disco duro. Sé que T1 ha acabado, pero no tengo la seguridad de que haya bajado nada a disco, por lo cual el estado del disco duro antes del checkpoint no sé cuál es. No puedo saberlo. Yo como alumno, evidentemente el sistema lo conoce perfectamente, pero yo como alumno haciendo el ejercicio no te sé decir qué es lo que hay. Veis que la respuesta es muy diferente a la anterior. En la anterior te puedo decir, oye, no sé lo que hay, pero por lo menos sé que los cambios de T1 están. No sé cuáles son, porque yo no me meto en la lógica de las transacciones, pero ni las desconozco. Pero aquí es que directamente no puedes asegurar absolutamente nada. ¿Vale? Dice, ¿cuál es el estado del disco duro al finalizar el proceso de checkpointing? Al acabar el proceso de checkpointing, ¿podemos dar valores concretos? Los de T1. En este caso sí puedo dar valores concretos. Después de acabar el proceso de checkpoint, yo sé que la única transacción que había acabado antes de empezar el checkpoint, que es T1, yo voy a bajar sus cambios a disco. Y sus cambios son A igual a 24 y B igual a 56. Por lo cual, después del proceso de checkpoint, yo sí puedo dar fe de que el disco duro tiene los cambios de T1. Ahora, fijaos que después del checkpoint también había acabado T2, también había acabado T3, pero no sé qué habrá pasado con ellos. ¿Vale? También podéis ampliar las respuestas diciendo así. Aunque T2 y T3 han acabado, no puedo asegurar que ni total ni parcialmente sus cambios hayan bajado disco. A lo mejor han bajado a la mitad, a lo mejor han bajado 2 cambios, 3, 4 o ninguno, no lo sé. Entonces, tampoco puedo asegurar T1. T1 sí, porque el checkpoint se encarga expresamente de que T1 baje disco. Pero no puedo asegurar los datos. Porque Sí, los datos sí los puedo asegurar. Ah, bueno. O sea, sobre este bien. T2 sobre este. No, bueno, es cierto. Es cierto lo que dices, sí, pero bueno, por lo menos sé que esos datos han bajado a disco. Los otros es que no lo sé. O sea, lo que dice Marco es lo siguiente, que tiene razón. Como cuando al acabar el checkpoint hay otras transacciones que han tocado los datos también de T1 y posiblemente esos cambios hayan bajado a disco, yo no puedo asegurar 100% que después de acabar el checkpoint A tenga el valor 24 y B tenga el valor 56. A lo mejor ha llegado T2 a 34 y esos cambios ya han bajado a disco y no lo sé. ¿Vale? Por lo cual una respuesta más correcta sería, lo único que sé es que los cambios de T1 bajaron a disco, los cambios de T1 han sido tal y tal. Pero no puedo decir el estado actual veraz del disco duro, ¿vale? Solo Oracle o el gestor que sea lo sabría, ¿vale? No sé si os lo conté a vosotros, yo creo que no la semana pasada. Se ha solucionado el problema que había con el programa este de Oracle Academy, por fin, y hoy acabo de activar la suscripción al programa, ¿vale? Por lo cual ya de aquí, cuando acaben los exámenes o en enero, porque a vosotros ya no os veo más, ya os contaré qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Yo os pediré que os suscribáis a Oracle Academy, que entréis, que os bajéis la documentación que os dé la gana y para final del curso os prepararé, para la gente que haya aprobado las 3 asignaturas, os prepararé un diploma oficial Oracle que se os entregará y que diréis que habéis aprobado esa asignatura, que están preparadas con material de oficial Oracle, porque es cierto. Es decir, no es que yo me he currado la asignatura por mi cuenta y te doy el material y te digo tal, sino que el material que vosotros estáis impartiendo en prácticas
en prácticas, no en teoría, en práctica, está hecho con la documentación que os vais a bajar. Dime. Y lo que tenemos con validad de diseño. Con validado diseño, pues recibiréis solo de arquitectura y de mantenimiento. O sea, tendréis 3 diplomas en realidad, uno por cada asignatura. Los que tengan convalidado diseño no lo tienen de diseño. Si no, a las 12 tienes examen. Si no, te vas a por ahí a hacer un test muy bonito que tienen ellos ahora. ¿Vale? Ah, no, dice. Entonces, bueno, ya os contaré lo que tenéis que ir haciendo y tal. No es obligatorio, ¿vale? Pero bueno, entiendo que a todo el mundo le interesa. Bajarse la documentación, tener esa documentación que cuesta mucho dinero, conseguirla bien limpia, oficial, como la vais a conseguir vosotros, y después estar integrado en el sistema, porque además si os metéis en Oracle Academy podéis acceder a cursos, podéis hacer lo que queráis dentro de sus posibilidades, y después os dan descuento si queréis presentaros a los exámenes de certificación, o se da la mitad de precio de esto, mitad de precio a comprar libros, si queréis comprar algún libro de Oracle, con mitad de precio en todo. Y aparte lo del diploma, oye, que bueno, es currículum y siempre que es un diploma oficial, es decir, que no me voy a coger yo el PowerPoint y me voy a hacer yo un tal, sino que ahí me dan un diploma oficial ya hecho, y eso sí, lo firmo yo, pero yo tengo el poder de acreditar que... ¿Vale? El diseño te lo hacen en PowerPoint. Bueno, Está todo grabado. Yo tengo una pregunta. Dime. La pregunta 5.2. sí, Si el error estuviera antes de finalizar el checkpoint, Vamos a verlo. no tendríamos nada. exactamente, dice, bueno, no. Si yo, por ejemplo, el error se produce en mitad del checkpoint, yo no puedo asegurar nada. Entonces yo tendría que ir al checkpoint anterior, y a partir de ahí, del end checkpoint anterior, hacer el recovery de todo. ¿Ni T1 puede asegurarlo? Ni T1. Pues si así. Imagínate. En medio del checkpoint, el error. Claro, pero hasta que el checkpoint no acaba, yo no puedo asegurar que T1 ha bajado, porque a lo mejor de aquí a aquí le ha dado tiempo. Ah, vale, yo quería decir. Pero a lo mejor se baja aquí, o se baja aquí en este instante de tiempo. Que salga el checkpoint ya. No, imaginaos que el error está aquí. Aquí. Si el error está ahí, el checkpoint no ha acabado bien. ¿Vale? Y el sistema no se molesta en vez, espérate, no, voy a ver si tú lo que tenías que hacer lo has hecho. No, el sistema recibe que el checkpoint se ha acabado mal y no lo tiene en cuenta directamente. Y ya os pregunto. No, tranquila. Yo tengo un error abajo, pero también tengo un error en la mitad del checkpoint. No puedes tener dos errores. No tengo dos errores. En el momento que hay un error, significa que la máquina se ha caído. Cuando reinicias, el sistema, antes de abrir la base de datos, se va a hacer el recovery. Entonces tienes el último del error registrado. Solo vas a tener un error por vez. ¿Vale? O sea, la secuencia de acontecimientos no te permite acumular errores en el log. Si hay un error en la entrada del log, es que está petado todo. Tienes que reiniciar. ¿Vale? No os voy a poner dos errores en el log. No, digo, voy a contar después y me voy a quedar ahí. No, dos errores en el log no puede haber. Puede haber tres, puede haber un número impar primo de 27, pero no. ¿Vale? Entonces, el resto del tema, esto lo voy a colgar, lo voy a volver a colgar, y el resto del tema no tiene demasiada importancia, ¿vale? Por eso no he pasado sobre ello. Simplemente el resto del tema lo único que hace es hablar de, bueno, ¿qué pasa si no estoy hablando de fallos de sistema, sino que estoy hablando de fallos de disco? Bueno, pues en los fallos de disco ya sabéis la única solución que hay, pues tener redundancia. Tener un RAID en condiciones y una política de mirroring y con su granulado determinado y con su reparto equilibrado de copias entre los discos, para que si falla algo yo tenga el respaldo del disco que tiene la copia. Ya lo habéis visto en las prácticas, ya lo viste en las primeras prácticas, ¿vale? Entonces, todas las transparencias que veis aquí es más o menos haciendo
hablando de eso. El problema es que cuando tú tienes copias, una de las cosas que te tienes que preocupar es, claro, cuando yo leo del original, pero cuando escribo en el original y escribo en la copia, por lo cual es tiempo que pierde mi sistema, ¿vale? Entonces, hay sistemas que escriben simultáneamente en los dos, hay sistemas que hacen una escritura asíncrona en las copias, de tal manera que no lo hace simultáneamente, sino que cuando acumulan cosas que escribir, entonces bajan al nivel secundario y lo escriben. ¿Qué pasa? Ventaja e inconveniente. En la primera opción tiene todo igual siempre, lo que pasa es que tu sistema va más lento, y la segunda opción, tu sistema es más rápido, pero hay intervalos de 5 minutos, en los cuales las bases de datos no son exactamente iguales. Si tienes el primer sistema, puedes usar también las copias para leer en un momento de sobrecarga. Si tienes el segundo sistema, esas copias no las puedes usar para leer, por ejemplo, en momentos de sobrecarga del sistema. Pero vamos, que es algo de lo que ya hemos hablado y que no requiere mayor importancia. ¿El examen sería práctico solamente? Bueno, el examen, como siempre, puede tener... Por ahora siempre habéis tenido preguntas... ¿Esa parte última da mirar? No, sí, bueno, miradlo un poquito, pero ya está. Es lo que os he contado, que no... ¿Vale? Seguramente os caerá, pues, esto, Eso seguro, claro. un cacharro de esto, que sea un do y redo y con distintas posiciones del error. ¿Y qué pasa que si está aquí? ¿Qué pasa si está aquí? ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué pasaba después? Y cosas así. Ya está. ¿Vale? ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, pues colgaré los vídeos. Colgaré los ejercicios y ya no nos vemos hasta la vuelta. La vuelta, las clases no me acuerdo cuándo empiezan. Pues son el 7 directamente. Bueno, lo que es el... ¿Exámenes? Cuando empiezas La semana después de... La semana, vale. Bueno, me podéis escribir al correo cuando queráis, ¿vale? Para preguntarme cosas, ¿ok? ¿Vale? Y presencialmente, a partir del 7 o el 8, seguramente estaré aquí presencialmente, ¿vale? Porque es que antes que dudo que la universidad ni siquiera abra. Sí, vamos, aquí básicamente nos echan a casa, ¿vale? ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Pues venga, se acabó. Vámonos al examen.